Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, me di cuenta que la clase pasada quedó un poco apretujada demasiado apretujada. Y yo quise hacerlo todo, pero claro, la cosa no quedó tan clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cortar un poquito la clase que sigue, esta que están recibiendo el folleto ustedes. Vamos a hacerla después. Vamos a empezar con la continuación de la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, bueno, no pregunto las dudas todavía ahora porque vamos a volver a repasar eso y después interrumpo en el medio de esa clase de hoy para si tienen alguna duda respecto a ese tema todavía. Y después hacemos, que sería la clase siguiente, la conferencia siguiente, la naturaleza y perfecciones de Dios. Es un poco más, es más profundo, pero va a ser más rápido por no poder profundizar. Digamos. Entonces, ¿en qué quedamos la semana pasada? Estamos hablando de las 5 vías de Santo Tomás. 5 vías, 5 caminos para probar la existencia de Dios. Probar racionalmente, todavía sin usar los datos de la fe. Entonces hago, ahora para quedar un poco más prolijo, un pequeño repaso de algunas nociones, así muy por arriba, pero algunas nociones de filosofía que nos hace falta para entender bien ese razonamiento, que es un poco lo que les hablé de la vez pasada, pero para intentar dejar la cosa un poco más clara. Primero, noción de acto. Definición de diccionario. Acción cumplida. La existencia en cuanto a perfección o realización de la potencia. Acto es aquello que es, en ese momento, está en acto. Ese plumón está en acto. Es un plumón. Una cosa que está en movimiento está en ese momento en acto de moverse. Yo estoy en acto de ser. Dios es acto puro de ser. Todo lo que es en ese dado momento, ahora es en acto. Existe en ese momento. Pero puede llegar a ser otra cosa. Puede pasar a ser otra cosa. ¿Salvo Dios? Eso es potencia. Eso, claro, Santo Tomás le usa de forma maravillosa, pero eso ya es Aristóteles. Digamos. Noción de acto-potencia es Aristóteles. Potencia, definición del diccionario, en general, principio de movimiento o cambio. Y en el aristotelismo, principio metafísico, capacidad de ser. Si quiere guardar una definición de potencia, para quedarse. Capacidad de ser. Es posible que sea una cosa, o sea, está en potencia a hacer tal cosa. Yo estoy en acto de ser, pero está en potencia ese cuerpo a ser un cadáver. No es ahora está vivo, pero está en potencia, puede llegar a ser un cadáver. Ese plumón está en acto de ser plumón, pero está en potencia a ser un montón de cenizas. O está en potencia a ser un proyectil, si yo le tiro en una persona. ¿No? Cuidado. Está en potencia y la potencia es, digamos, podemos decir es infinita. No puede ser que algunas cosas no tengan potencia para todas, pero en cierto sentido la potencia es infinita. Puede ser muchas cosas. Incluso, hablando lejanamente, por ejemplo, yo estoy en acto de ser mi cuerpo, pero está en potencia a ser una planta. ¿Por qué? Porque me puede morir, me puede pudrir, me voy a la tierra y la planta suga todas esas cosas que yo tenía en mi cuerpo y yo, ese cuerpo que está en acto de ser, pasa a ser una planta. Claro, es todo un proceso, pero está en potencia muchas cosas. Capacidad de ser, para guardar una definición, capacidad de ser, que unida al acto explica la realidad del movimiento. Claro, si una cosa está parada, está en acto, inercia, pero está en potencia a moverse.
Si está moviéndose, ahora está moviéndose en acto, pero está en potencia a pararse. Noción acto y potencia. Después, otra noción importante. Acá hablo muy rápidamente, ¿no? Contingencia. Diccionario. Condición de los seres creados, cuya esencia, aquello que son, no entraña su existencia. ¿Qué significa eso? Yo no tengo en mí mismo la razón de mi ser. Hoy soy, mañana puedo no ser. Estoy en potencia a no ser. Eso significa que soy un ser contingente, que puedo ser o puedo no ser. Que solo Dios tiene en sí mismo la razón de ser de Él. Entonces Dios es acto puro, no tiene ninguna potencia y no es un ser contingente. Contrario de contingente, necesario. Hablando del ser, el único ser necesario es Dios, no más. Hablando del ser. Pero hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, para quemar alguna cosa, quemar una madera. Puede ser que venga fuego de un lugar o de otro lugar, pero sí o sí tiene que tener calor. El calor para quemar es necesario, por ejemplo. Quizá un químico por ahí me pelee eso, pero estoy tratando de dar un ejemplo, ¿no? Para tener una idea. Hay cosas que son necesarias. Yo me mojo. Puede ser que sea con lluvia, puede ser que un carro pasó y me tiró agua, pero hay agua. Hay agua para mojarme. Entonces, el hecho de mojarse es necesario que tenga agua. Pero es contingente de dónde viene esa agua. Es contingente de dónde viene el calor. Puede ser de un lado, puede ser del otro. Pero es necesario que haya calor. Hablando en términos así más reducidos. Contingente, necesario. Y eso está hablando del ser, ¿no? Lo que no puede no ser. Aquello cuya no existencia implica la contradicción. Dios. Dios no puede no ser. Si Dios no fuera, era una contradicción de Dios. Porque Dios es el ser en sí mismo. Como él dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el ser por excelencia. Todo el ser en su sentido absoluto se aplica a Dios como ser necesario. Así. Entonces, contingente, acto, potencia, contingencia necesaria, contingente necesario. Después, noción de participación. Participación significa que el ser de alguna cosa, el ser esto o ser aquello, participa de algo superior, que es su causa o no. Por ejemplo, un cuadro. Alguien va y hace un cuadro que es imagen de un árbol. Él miró el árbol y hizo una imagen del árbol. Acá no es el árbol, es una imagen, no es el árbol. Pero las cualidades que tiene semejantes a ese árbol son participación del modelo, de donde vino. Entonces, lo que tiene de verde, que parece, tiene semejanza, por lo menos en las cualidades del árbol, aunque no sea un árbol, esas cosas que parecen, que se asemejan a la fuente, es participación. Esas cosas son participadas del árbol. Que si ese árbol fuera distinto, tuviera una otra rama por acá, si yo saqué de ese mismo árbol, la imagen también sería distinta. Y esa imagen participa, en cierto sentido, del árbol original. Yo y mi papá y mi mamá me dieron el ser. Yo tengo mi ser propio, pero en cierto sentido, en las cualidades que le parezco, en la personalidad, quizá alguna cosa así, yo participo del modelo que es mi papá, en cierto sentido. No es absoluta la participación, pero para tener una idea así de participación, según Platón, eso ya es filosofía antigua también, relación entre el modo sensible y el inteligible, que hace de aquel como sombra y trasunto de las ideas. Bueno, no voy a entrar en Platón acá, sino va a ser peor todavía la cosa. Pero tenga en cuenta eso. La participación, una cosa que no tiene el ser en sí mismo, que es contingente, o sea, que tiene potencias, esto está relacionado. Una cosa que tiene potencia significa que es contingente, puede no ser. Ella normalmente participa de un ser superior, participa del ser necesario.
esa participación que yo hago acá, un ejemplo, una analogía, es absoluta cuando hablamos de Dios. Dios tiene el ser por excelencia, es el ser en sí mismo. Todas las cosas que tengan ser, nosotros, pero también las cosas, participan del ser de Dios. Es Dios que tiene el ser en sí mismo. Yo no tengo el ser de otra cosa. Mi ser no vino de la nada o de un cometa o de alguna cosa. Mi ser es, en aquello que se parece con Dios, participación del ser de Dios. Yo tengo el ser, ¿por qué? Porque Dios me lo dio. Y como yo recibí ese ser, yo participo del ser de Dios. No soy Dios, pero todo que viene a ser, viene de Dios. Eso es un poco más complicado. Y después, por último, la noción más importante de todo ese razonamiento de las 5 vías, la noción de causa. Causa-efecto. Definición del diccionario. Decimos de algo que es causa cuando de alguna manera comunica el ser o fluye en la producción de otro ser su efecto. O sea, la noción de causa está relacionada a la noción de participación. Si una cosa es causa de otra, causa las criaturas, por ejemplo, Dios causa las criaturas participan del ser de Dios. Se distingue del mero principio de la ocasión y de la condición. Bueno, eso no importa. Después están las 4 causas, que tampoco voy a entrar en eso. Eso es por lo menos un semestre de estudio de física de seminario, es eso, las 4 causas, semestre, el año todo. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Las 4 causas de todas las cosas, una de esas es. Bueno, pero eso no voy a entrar. Eso es importante, porque noción de causa, cuando de alguna manera comunica el ser o influye en la producción de otro ser. No es como decíamos la otra vez, Hume, que decía que si yo golpeo mi mano y sangra, es solo una secuencia de hechos, no están relacionados. No, hay una relación de causa-efecto. El hecho de golpear la mano es causa de sangre, y el hecho de tener sangre también. Pero una cosa está relacionada a la otra. El ser del desangramiento, por ejemplo, está relacionado con la causa, de dónde vino. Esto solo para tener una idea. Acto, aquello que es potencia, capacidad de ser, contingencia, aquello que puede ser o no ser necesario, aquello que es por sí mismo, no puede no ser, y participación, cuando es causado por alguna cosa y está en cierto sentido unida a su causa. Participa del ser de la causa. Bien. Y ahora, un poco con esas nociones, yo voy a volver a Santo Tomás y leerles rapidito las vías. El razonamiento de Santo Tomás, no más. Eso voy a pasar. Primera vía, deducida a partir del movimiento. Acá es importante la noción de acto y potencia. Dice Santo Tomás, solo voy a citar. Es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento. Hay cosas que se mueven. O sea de un lugar a otro, que el movimiento más claro de verse, el movimiento local, pero también movimiento de generación, pasar de no ser a ser. Una semilla que pasa a ser una planta, por ejemplo. O un hombre que pasa a ser un cadáver, un cuerpo que pasa a ser un cadáver. Y en este mundo hay movimiento, constatación del sentido. Y todo lo que se mueve es movido por otro. Si uno va analizando cada movimiento del mundo, siempre va a se dar cuenta que ese movimiento no tiene la razón de ser en sí misma. Es movido por otro. Todos ellos. Por más que a veces parezca que algo se mueve por sí mismo, pero siempre yo voy buscando, siempre hay una causa. Siempre hay un movimiento anterior que es causa de ese movimiento posterior. Siempre. De hecho, nada se mueve a no ser que, estando en potencia, o sea, capacidad de ser, se encuentre orientado a aquello por lo que se mueve. O sea, si la madera está en potencia a ser ceniza con el fuego, no se mueve hasta que actúe el fuego que le haga pasar a ser ceniza. Por su parte, quien mueve, el que es causa del movimiento, está en acto,
Aquello que está listo para ser movido está en potencia a ser movido. Pero lo que hace la moción está en acto. Yo estoy en acto para mover ese pulmón, pero la cosa en sí misma está en potencia a ser movida, por ejemplo. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto, definición de movimiento. Y la potencia no puede pasar al acto más que por quien está en acto. Ese pulmón no puede moverse si no hay algo que esté en acto que lo mueva. Por ejemplo, si yo digo, el pulmón está en potencia a moverse, el borrador está en potencia a moverse. Son dos cosas que están en potencia en relación al movimiento. ¿Sí? ¿Va a salir movimiento de acá? No, porque son dos cosas que están en potencia a moverse. Pero si yo tengo una mano que está en acto de movimiento, que está en acto, puede mover tanto el pulmón cuanto el borrador. ¿Entiende? Dos cosas en potencia en relación a alguna cosa no hacen acto. Si están dos cosas en movimiento, en potencia al movimiento, no hacen movimiento por sí mismas, salvo por una cosa que está en acto, una cosa que tiene esa capacidad y tiene esa perfección para aplicar esa cosa. La madera está en potencia a ser quemada, a ser ceniza. El plástico también. Pero si yo no tengo el fuego que está en acto, yo no lo quemo. ¿Sí? Entonces, dos cosas que están en potencia no hacen un acto. Es necesario que un acto anterior, que esté en acto en relación a esa cosa, eso digo en relación al movimiento, que es un poco más claro, mueva, haga esa cosa pasar de potencia al acto. Pero es siempre necesario que esa cosa que hace el otro pasar de potencia al acto, esté en acto en relación a eso. Sea. Ejemplo, el fuego caliente en acto hace que la madera, caliente en potencia, pase a ser caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa esté simultáneamente en potencia y en acto respecto a una misma cosa. Respecto al movimiento, siempre el ejemplo. Eso no puede estar en potencia y acto al mismo tiempo. O se mueve o no se mueve. Si se mueve, está en acto de movimiento. Respecto al movimiento, está en acto de movimiento. Si no se mueve, está en potencia a moverse. Pero no puede estar en potencia y acto a moverse al mismo tiempo. ¿Sí? No puede estar en potencia a moverse y potencia a estar parado. Puede estar en acto de estar parado y potencia a moverse, o puede estar en acto de moverse y potencia a estar parado. Solo lo puede estar respecto a cosas distintas. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia. Si yo digo, por ejemplo, claro, ese caliente hay que entender de una temperatura X, ¿no? ¿Qué sé yo? Tengo agua caliente a 50 grados. Si ella está caliente ahora a 50 grados, está en potencia a estar caliente a 51 grados, por ejemplo. Pero no puede estar en potencia a estar caliente a 50 grados, porque ya está en acto caliente a 50 grados. Está en potencia a resfriarse también, ¿sí? Está en potencia a evaporarse a los 100 grados, ¿sí? Pero no puede estar en potencia y en acto respecto a la misma cosa. O está en acto o está en potencia. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Eso hablando de las criaturas. Una cosa, por ejemplo, eso puede mover y ser movido al mismo tiempo, pero no respecto al mismo aspecto. Él mueve el borrador, pero es movido por la mano. ¿Sí? No es que él mueve el borrador y es movido por el borrador. No. Respecto al borrador, mueve, pero respecto a mi mano, es movido. Y eso quería San Tomás. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo. Eso respecto a la misma cosa. O que se mueva a sí mismo. De hecho, si uno investiga la naturaleza, no encuentra nada que se mueva a sí mismo. Puede encontrar, por ejemplo, yo me muevo a mí mismo. Cuando quiero levantar mi mano, sí. Pero si yo voy a investigar, siempre encuentro una razón de ser de ese movimiento. No es un movimiento totalmente arbitrario, porque tengo mi cerebro que manda un comando de energía motriz para mi mano que se mueve. Pero nada que se mueva en la naturaleza por sí mismo.
que tenga en sí mismo la razón de su movimiento. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Eso es lo principal. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita a su vez ser movido por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. El borrador es movido por el pulmón es movido por mi mano, pero mi mano es movido por la energía motriz que sale de mi cerebro. Pero mi energía motriz que sale del cerebro es movida por mi papá que me dio la vida. Pero mi papá que me dio la vida es movido por otra cosa. Entonces siempre va a encontrar una razón de movimiento anterior. Este proceder no se puede llevar indefinidamente. Porque si yo dijera con los físicos actuales, sí, pero el movimiento es eterno. Es mismo decir que no hay movimiento y que las cosas no existirían. Porque todo lo que mueve tiene una causa, tiene que ser movido por otro. No es que todo se fue moviendo. Claro, si uno va metiéndose en ese razonamiento, claro, porque el movimiento va para causa eso, después de causa eso, después de causa eso. Entonces no hay una causa. Entonces siempre se movió. No. En todas las cosas que existen en el mundo, que se mueven, yo encuentro una razón, una causa de ser de ese movimiento. No es distinto para aquellas cosas que yo no conozco la causa. No puede ser distinto. Por más que yo no conozca el principio del movimiento de todas las cosas, yo sé que todas las cosas tienen un principio de movimiento. Eso es por la evidencia. Este proceder de encontrar la causa del movimiento no se puede llevar indefinidamente, ya que nunca se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Entonces, por más que tenga motores intermedios, ¿qué quiere decir? Es el pulmón, por ejemplo. El pulmón es un motor intermedio, que a su vez es movido por mi mano y mueve el borrador. Es un motor intermedio. Pero claro, ese motor intermedio también tiene una razón de movimiento en otro motor. Por lo tanto, conclusión, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. No puedo decir que el movimiento es infinito. ¿Por qué? Porque sería lo mismo decir que no hay movimiento. Pero puedo decir que hay un primer motor que no se mueve y no es movido por otro. Pero si bien investigado, ese motor no puede ser otro que Dios. Solo Dios, que es ser necesario, que tiene en sí mismo la causa del ser, puede ser el primer motor de todo movimiento. ¿Por qué? Eso va a entrar en la otra vía, ¿no? Porque las cosas contingentes, las cosas que pueden ser o no ser, siempre encuentran causa en otro, en otra cosa. Pero hay un ser que es necesario, que tiene la causa de ser en sí mismo, y que puede ser el primer motor de todos los movimientos, que es Dios, acto puro. Esa es la primera vía. Segunda vía, eso de la causalidad. Nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Causa eficiente es que hace alguna cosa. Por ejemplo, yo soy causa eficiente de mover el borrador, por ejemplo. Eso soy causa eficiente. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Que yo sea causa de mi ser en el mundo. No encuentro, va todo relacionado las vías, ¿no? Que yo sea causa de mí mismo. Pues sería anterior a sí mismo. Claro, si yo soy causa de mí mismo, yo soy anterior a yo. Entonces, es una contradicción de términos. Una cosa que es causa de sí misma en el ser es una contradicción. De hecho, de Dios por ahí, alguna vez en la filosofía, se dice que Dios es causa sui, que es causa de sí mismo. No está bien dicho. Dios no tiene causa, es distinto. Que si fuera ser causa de sí mismo significa ser anterior a sí mismo. Dios no tiene causa, es causa incausal. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, lo mismo que para los primeros motores, para los motores. Porque en todas las causas eficientes hay un orden. La primera es causa de la intermedia y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Siempre hay una causa anterior, eficiente. Y como si se quita la causa, desaparece el efecto. Si no tengo mi mano que mueve el pulmón, no hay movimiento en ese caso. O solo si yo tengo otra fuerza por ahí, como la gravedad, por ejemplo. Pero si yo quito la causa, no hay efecto. Y como si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera causa, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia.
Si mi mano mueve el plumón y el plumón mueve el borrador y el borrador se cae, y se cae. Si yo quito la primera causa, el último efecto no pasa. Por más miles de causas que hay. Si yo quito la primera causa, no hay efecto. Y si llevásemos hasta el infinito este proceder de buscar la causa, no existiría la primera causa eficiente y por ende no habría efecto último ni causa intermedia, lo cual es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera que no sea causada por nadie. Y a esta todos llamamos Dios. Tercera vía, eso va a entrar un poco en el tema del contingente necesario. Encontramos que las cosas pueden existir o no existir. Todas ellas. Por más duraderas que sean. Por más que sea una piedra que tiene 2000 años de existencia, pero uno ve que va perdiendo que puede gastarse y va perdiendo su ser, va dejando de ser. No hay cosa en este mundo que uno vea que existió eternamente y que pueda existir eternamente. Siempre se ve que las cosas dejan de ser. Encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas. Ahora bien, es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si todas las cosas yo veo que tienen un ser recibido y que van dejando de ser, si todas las cosas fueran así, nada existiría. ¿Por qué? Porque en un momento no eran y pasaron del no ser al ser. Son contingentes, eso que está diciendo Santo Tomás. No son necesarias, no son cosas que existen siempre. Eran, después pasaron a ser y van dejando de ser. Y pueden pasar a no ser de un momento a otro. Eso en todas las cosas, por más tiempo que dure. Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto fuera verdad, tampoco ahora existiría nada. Si yo acepto que en algún momento nada existió, que no hubo nada, no tiene la tentación de pensar el nada como un agujero negro. El espacio negro, quizá una estrellita por ahí, yo no pienso que la nada es eso. No, la nada es nada. Es ni espacio, ni aire, ni nada, ni vácuo, nada. La nada es la nada. Si esto fuera verdad, tampoco ahora existiría nada. Pues todo lo que no existe no empieza a existir más que por algo que existe. Eso recordando lo anterior. Siempre tiene que tener una cosa en acto para hacer que una cosa pase a ser potencia. Ahora bien, yo tengo una cosa que puede existir y puede no existir. Significa que hay una cosa anterior que puso esa cosa en existencia en acto. Que pasó, que hizo esa cosa que era nada pasar a existir en acto. Y tiene que ser una cosa anterior en acto. Si fuera verdad, tampoco existiría nada, pues lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe, más que por algo que está en acto. Si pues nada existía, si hubo la nada, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría. Y esto es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque las cosas existen. Luego, no todos los seres son solo posibles o contingentes, están solo en potencia, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. O es necesario en relación a alguna cosa, como por ejemplo, para quemar una cosa es necesario que tenga calor. Ese calor, en ese ámbito de quemar alguna cosa, es necesario, por más que sea fuego, sea alguna otra cosa que vapor que le haga quemar alguna cosa, pero el calor sí es necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. El fuego, por ejemplo. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando ese proceder indefinidamente. El mismo razonamiento. Si es necesario que una cosa contingente tenga en su causa un ser necesario, ese ser necesario o es necesario en sí mismo, y es absolutamente necesario tener ser por sí mismo, o es también contingente, en cierto sentido. Si es también contingente, necesita un otro ser necesario anterior a él, y lo hizo pasar de no existencia a existencia.
Por otra parte, no es posible que en es necesario se busque la causa de su necesidad llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar de las causas eficientes, lo anterior. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario en todo, no solo en cierto aspecto, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea la causa de la necesidad de los demás. Y a esto todos le dicen Dios, el único ser que es necesario absolutamente. El calor es necesario para quemar, sí, pero no es necesario en sí mismo. Puede dejar de existir, puede no haber calor, puede haber frío. El calor no tiene necesidad absoluta de ser. Pero sí, para existir calor hace falta un otro ser necesario anterior, y hace falta un otro ser necesario anterior, y hace falta en todo eso, en todas las causas, en todos los seres contingentes que pueden ser y no ser, un ser que sea absolutamente necesario, que empezó, que dio la primera patada en todas esas cosas, Dios. Cuarta vía, nos damos cuenta de que la bondad, la veracidad, la nobleza y otras perfecciones se dan en las cosas en unas más y en otras menos. Hay cosas que son buenas, más buenas y otras menos buenas. Hay personas que son más buenas y menos buenas. Hay personas que son más veraces, otras que son menos veraces. Hay cosas que son más nobles, los animales, por ejemplo. Se discute cuál es el animal más noble, si el perro o el caballo. Pero, por ejemplo, uno ve que un perro y un caballo son más nobles que un sapo, por ejemplo. Hay cosas más nobles y menos nobles en la naturaleza. Y otras perfecciones se dan en las cosas, en unas más y en otras menos. El sapo puede saltear mejor que un gusano, pero tiene otros defectos. Tiene sus cualidades y sus defectos. Es menos noble, por ejemplo, que un caballo. Un caballo es más noble. Pero este más y este menos, este tener más o menos perfecciones, se dice de las cosas en cuanto que se aproxima más o menos a lo máximo. ¿Por qué? Porque yo digo que el caballo es más noble que un sapo. Porque yo le estoy comparando con algo más noble, que es el hombre, que tiene más parecido con el hombre, con el modelo, que en ese sentido es mi punto de comparación. Yo estoy diciendo que el gusano es menos noble porque tiene menos cosas parecidas con el hombre. Está más lejano, más lejos del hombre, digamos así. No es evolucionismo, no se confunda. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Si yo digo que hoy hace frío, ¿a qué estoy comparando? Estoy comparando a una media de días que más o menos sé que tenemos cierta temperatura, pongamos 25 grados. Y si esto está abajo de los 25 grados, yo puedo decir, hoy está frío. ¿Por qué? Porque estoy tomando un punto de comparación, los 25 grados, que es lo que hace normalmente. Hay algo, por lo tanto, que es veraz, bueno y noble en grado sumo. Eso que yo hice la comparación. Si yo tomo el hombre como comparación para decir que el caballo es más noble o menos noble que el sapo, es decir que hay algo que tiene las perfecciones que yo estoy usando de comparación con el caballo, en el hombre. Y es el hombre. Ese es mi punto de comparación. Entonces, tengo como una escala, claro, eso es una analogía, ¿no? Pero tengo el hombre. El hombre tiene ciertas perfecciones. La mayor de ellas es ser racional. Pero tengo un animal que es muy dócil, que tiene muchos instintos, muchas docilidades para ser domado. O sea, está abierto a varias posibilidades, como el hombre. El hombre puede elegir varios caminos, varios modos de ser, puede tomar varias decisiones. Y tengo un animal que hace eso, que es el caballo. No voy a dibujar un caballo. Escrita más fácil. Caballo. Pero tengo un otro animal que, si yo voy a analizar, tiene sus perfecciones también, un gusano. Pero tiene menos posibilidades, tiene menos instinto, menos docilidad para guiarse. Normalmente hace lo mismo siempre y no cambia. Entonces, en ese punto de comparación, por ejemplo, yo tomo un modelo, que es el hombre, que tiene razón y posibilidad de elegir libremente entre una cosa y otra. Tomo un animal que ya no tiene elección libre, que es instinto, pero que yo veo que puede hacer varias cosas, con otro animal
que es más unívoco, digamos, que hace siempre lo mismo, por ejemplo. Sí, entonces, la nobleza, que está juzgada por la libertad, por la capacidad de elección, es mayor en el caballo y menor en el gusano. Estoy usando un punto de comparación. Alguien que tiene la perfección, en ese caso, en el caso de la elección, en grado sumo. El hombre es libre. El caballo no es libre, pero tiene más cercanía con la libertad que el gusano. Entonces estoy tomando un punto de un ser que tiene la perfección de ese criterio que estoy juzgando. Pero, si yo analizo todas las cosas, no solo el criterio de la libertad, pero si analizo la bondad, la nobleza, la veracidad, yo siempre voy a encontrar que hay que tener un modelo para yo juzgar. Si yo digo que algo es bueno, es porque cumple su función. Si yo digo que algo es malo, no cumple su función. Una persona buena es porque tiene virtudes, más o menos virtudes. Pero yo estoy juzgándola en relación a alguien que tiene esas virtudes en grado sumo. Así, el caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo del calor. Hay algo, por lo tanto, que es veraz, bueno y noble en grado sumo. Y en consecuencia, es el máximo ser. Tiene el ser, tiene la mayor nobleza, la mayor bondad, la mayor veracidad, tiene todas las perfecciones. Es el modelo per se. Si no, yo no podría decir que una cosa, si yo no tuviera modelo, no podría decir que una cosa es más o menos noble que la otra. Caería un poco ahí una especie de comunismo, como todos iguales, todo igual, que es falso, ¿no? Y en consecuencia, es el máximo ser, ese que tiene el grado sumo de bondad, el grado sumo de veracidad, el grado sumo de nobleza, pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos. Como quiera que en cualquier género lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género, para hacer el criterio, así el fuego es el máximo calor, es causa de todos los calores. No directamente necesariamente, pero es causa. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad y de cualquier otra perfección. ¿Por qué? Acá yo puse el hombre como analogía, pero el hombre no es causa de la libertad del caballo. Pero yo veo que hay un criterio para juzgar la perfección del caballo, la perfección del gusano, la perfección del hombre también. Si hay un criterio, significa que hay un orden. Y ese orden solo puede venir de la cosa, no voy a decir cosa, del ser que dio esas perfecciones. Porque no son arbitrarias esas perfecciones. Yo veo que hay más perfección en el hombre, menos en el caballo, y mucho menos en el gusano, y menos todavía en la planta. Hay un orden. Y esa orden solo puede provenir de la causa de esas perfecciones, que es Dios. Y a esto llamamos Dios. Quinta y última vía. Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, la piedra, la planta, y que obran por un fin. La planta crece, toda la planta nace, crece, da sus frutos y se muere. Y sigue así toda la eternidad, todo el tiempo, siempre así. El salmón, como le decía para ustedes, que vive ahí su vida tranquila, cuando llega la hora de reproducir, sale del mar salado y entra en agua dulce, sabiendo, se va a morir, pero entra ahí para reproducirse. Y ahí su capacidad de reproducción está en el agua dulce. Y todos los salmones hacen eso. Vean que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. El salmón no entra ahí para suicidarse, entra para reproducirse, para dar origen a más salmones. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Si el salmón no quisiera morirse, si tuviera inteligencia, ¿no? Me queda en el mar salado. Bueno, si todos los salmones deciden lo mismo, se acaban los salmones. No existe más salmón. Siempre se ve que obran por un fin y por lo mejor, sin tener inteligencia. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente.
No es que hubo un salmón que empezó a entrar en agua dulce y descubrió que ahí se reproducía y antes de morir avisó a los otros salmones que era mejor venir a agua dulce para reproducirse. No, la cosa no es al azar. Se ve que intencionalmente, así se dio siempre. Hay una historia, paréntesis, yo no voy a saber explicarlo muy bien, pero Padre Calderón la cuenta muy bonita. Un científico fue a investigar, las colmenas de abeja tienen forma octogonal, hexagonal. Y fue a investigar, claro, como son varios hexágonos, fue a investigar si el ángulo del hexágono era lo más perfecto para aprovechar mejor el espacio. Porque si yo hago un ángulo así, eso va a influir en el hexágono siguiente, y eso va a influir en el otro, en el otro, en el otro, y el espacio no va a ser bien aprovechado. Entonces fue a hacer una investigación si el ángulo que las abejas hacían en el hexágono era lo más perfecto. Investigó con logaritmos, no sé cuánto, y descubrió que faltaba un poco, que no era lo más perfecto. Pausa ahí en la historia. Un navío sale no sé de dónde hasta dónde y se afunda, se hunde el navío. Van a descubrir las causas del navío, por qué se hundió el navío. Porque hubo un problema de comunicación en los cálculos, no sé cuánto, y llegó a tal lugar donde no debería llegar. Fueron, investigando, descubrieron que había una falla en la tabla de logaritmos que el hombre hizo. Y eso es producción humana, ¿no? Los logaritmos es de matemática, ¿no? Bueno, volvió el científico eso con las abejas y corrigiendo la falla de la tabla de logaritmos, descubrió que el ángulo del hexágono de las abejas era perfecto, que era lo mejor posible. Y uno va a decir, las abejas pensaron mucho para hacer eso, ¿no? La evolución es lindísima. No, es Dios. Cierro paréntesis. De donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente. Ahora bien, las cosas que no tienen conocimiento no tienen al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. No, si la cosa no tiene conocimiento, no es que se decidieron hacer así. Las abejas no midieron los ángulos, no estaban con transferidor ahí midiendo los mejores ángulos. No tienen conocimiento. Entonces obran seguramente por una inteligencia anterior que le puso ese instinto en su ser. Y todas las abejas de todo el mundo hacen lo mismo. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Y a este le llamamos Dios, que puso también al hombre como ser inteligente. Significa que es, como causa del hombre, más inteligente que el hombre. Bien, esas son las 5 vías. Después dice el Padre que hay otras pruebas para la existencia de Dios, que paso rapidito. Las de Santo Tomás ya están muy buenas. Pone una cita acá el Padre de, ¿cómo se llama? Voltaire, que era un desastre Voltaire, ¿eh? Pero él decía, era ateísta de Voltaire, ¿no? Créame, cuanto más lo pienso, menos puedo imaginar que exista este reloj, el mundo, y no tenga relojero. Cuanto más lo pienso, menos puedo imaginar que existe este reloj y no tenga relojero. Sí, era un desastre Voltaire, no lean Voltaire, ¿no? Pero incluso él admitía la existencia de Dios. Otras pruebas, prueba fundada en el testimonio de los pueblos. En todo tiempo y en todo lugar los pueblos han creído en la existencia de Dios. Bien o mal, todos los pueblos, salvo ese esfuerzo terrible ateísta moderno, que es más bien de palabra que de inteligencia, todos los pueblos siempre han creído en la existencia de un Dios. Y a veces cultuaron el sol o los animales, pero siempre creyeron que existe un ser superior arriba de ellos que es causa de ellos, causa de su ser. Ahora bien, este consentimiento tan universal no puede ser efecto de un convenio arbitrario. No es que los primeros pueblos se reunieron y dijeron, vamos a creer que existe un Dios, y todo el mundo empezó a multiplicarse eso. No ve que ese consentimiento no fue planeado, no fue conveniado, y todos creen en la existencia de un Dios. Echad, dice Plutarco, echad una mirada sobre la faz de la tierra. Es posible que descubriráis en ella ciudades sin muros, sin letras y sin magistrados, pueblos sin edificios suntuosos, sin profesiones fijas, desconocedores de la propiedad y del uso de la moneda, y aún en completa ignorancia de las más bellas artes. Pero no hallaréis un solo pueblo
que no tenga la noción de la divinidad. Todos. Segunda prueba, fundada en testimonio de conciencia. Uno dice prueba, pero más tendencia, digamos, más inclinación como persuasiva a creer en la existencia de Dios. Poseemos la voz de la conciencia, la cual nos da a conocer de antemano el bien y el mal. Tiene que ser muy pervertida la conciencia para aceptar ciertos crímenes. Por ejemplo, el suicidio. Tiene que ser una conciencia muy depravada para llegar a aceptar que el suicidio sea una cosa buena. Hay una conciencia anterior que siempre dice, eso está bien, eso está mal. No en todas las cosas lo más mínimo, pero en lo general sí. Todos tienen esa misma conciencia. Y hace falta un ejercicio contrario a la conciencia para no tener un juicio depravado entre el bien y el mal. Esta voz que nos instruye o atormenta, no somos nosotros. No es que yo crié mi conciencia que me decía que era bien y mal, porque todos saben que quitarse la propia vida es mal. No hay, yo decidí que quitarme. No, eso tiene que ser un nivel de depravación muy grande. Ahora bien, toda ley supone un legislador. Si es una ley, la ley de la conciencia, que es Dios. No puedo encontrar en otro lugar ese legislador que me puso acá en la cabeza, en la conciencia, el saber distinguir el bien y el mal. Bien. ¿Alguna pregunta de ese tema, de las 5 vías? No es tan simple así, pero yo sé, lo admito. Dígame. Ajá. Hablamos de la segunda, que es, la potencia es la que obviamente da ese movimiento. Pues, para no saber las cosas. Digamos, en el orden, digamos, natural de las potencias del alma, se puede decir que ese movimiento lo da la gracia, es un movimiento desde el punto de vista de Aristóteles. Claro. Sí, son cosas un poquito distintas. La verdad, la palabra es la misma, pero son cosas distintas. Que una cosa es decir potencia así, en general, ¿no? Todo lo que está en potencia, hacer o no ser. Pero cuando yo digo potencias del alma, yo digo que son capacidades en el alma. Es una cosa más positiva. La potencia en sí misma es solo la apertura a poder ser. Pero las potencias del alma, entendimiento, es una potencia del alma. El poder conocer. Pero eso es una cosa que ya está en mi alma. Es algo que está en mi alma. La voluntad, otra potencia del alma. También está en mi alma. Se llama con el mismo nombre, pero va por otro lado, digamos. La potencia en sí misma es solo la apertura al ser. Eso hablo muy en general. Las potencias del alma son las capacidades, como los motores de los movimientos del alma. Entonces, y claro, la gracia trabaja por acá, pero si yo entro en el tema de la gracia ahora voy a extender mucho, ¿no? Pero está mi voluntad que es libre para hacer lo que quiera, pero el primer movimiento de la voluntad, y eso también entra en la noción causa-efecto, el primer movimiento de la voluntad es de Dios. El primer querer es de Dios. No puedo empezar a mover mi voluntad por mí mismo. No puedo empezar a querer. Yo puedo elegir entre querer eso o aquello, pero el movimiento anterior de la voluntad, el primer movimiento es de Dios. También del entendimiento. El entendimiento potencia del alma también. El primer querer, el primer objeto de la inteligencia que hace mi voluntad mover, y esa voluntad mover al entendimiento, a querer, a conocer, el primer movimiento viene de Dios. Después yo tengo mi entendimiento que investiga, que conoce, que ve y que abstrae las cosas y que hace su juicio. Pero el primer movimiento viene de Dios. Y eso no es todavía la gracia. Es el movimiento que Dios pone en todo ser humano. El ser humano que tiene inteligencia y voluntad empieza con un primer movimiento de la voluntad, el primer paso. Después viene la gracia que puede rectificar mi voluntad y puede rectificar mi entendimiento. Pero ahí sí, ahí ya hace falta estar en estado de gracia o una gracia actual. Pero el primer movimiento es para todos. Después de ese primer movimiento de la voluntad, ahí mis potencias pueden moverse por otro. Padre, algo que usted como que mencionaba, que nos dijo, ojo, que no vayan a confundir con la teoría de la evolución. Porque, digamos, decíamos el gusano, el caballo y el hombre. Entonces, ¿cómo podemos de pronto
cuando alguien nos diga, ah, entonces el hombre ha evolucionado, Claro. ¿cómo podemos de pronto comentar Sí. algo así Sí. para que nos quede claro que no? Vamos a tocar el tema de evolución bien, y una de las conferencias es sobre la evolución, pero si quieren un argumento así muy rápido, es, yo tengo grados de ser, tengo el gusano, tengo el gato, tengo el caballo, tengo el hombre. El evolucionista dice que el gusano llega al gato, y del gato va al caballo, y del caballo va al hombre. Pero una cosa que no tiene el ser, la capacidad de ser, no puede ser causa de lo más, yo puedo ser causa de lo menos. Si yo no tengo capacidad, fuerza para mover una piedra, yo no puedo mover, porque no tengo la capacidad de mí mismo. Lo menos nunca genera lo más. Lo menos nunca da origen a lo más. Yo no puedo decir que de un mono se produzca un ser inteligente. ¿Por qué? Porque la capacidad del mono es ser animal, como es hoy y como fue siempre. No evoluciona más los monos, fueron una época y después pararon. El menos nunca da lo más, nunca es causa de lo más, en su ámbito. Un ser no inteligente no puede ser causa de un ser inteligente. Un gusano que no tiene, o una planta, por ejemplo, una planta que no tiene sensibilidad, no puede ser causa de un animal que tiene sensibilidad, porque es una perfección más grande de lo que ella tiene. Esos grados de ser vienen de arriba, no vienen de abajo. Fue Dios que puso esos grados de ser y quiso que las cosas tuvieran un orden. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un cuadro, ese es el ejemplo que yo iba a dar hablando de la otra charla, pero voy a tener otro ejemplo. Yo tengo un cuadro. Viene una hormiguita, que esa hormiguita por ese momento pensa, y está andando arriba del cuadro. Llega a un punto acá y hay un pedazo negro. Uy, pero qué terrible ese cuadro, debe ser muy ignorante que hizo, porque es negro, una cor tan fea, qué cosa más ridícula. Pero, claro, ¿qué pasa? Es que la hormiguita solo mira el puntito donde está. Si ella mira el todo, el negro hace un contraste lindo y hace un bello cuadro. Y así es la creación de Dios. Dios puso las cosas con orden. Algunas cosas tienen más perfección que las otras. Y ese orden hace la belleza del todo. Pero viene de arriba. Nunca lo menos puede dar origen a lo más. No puede el ser salir de la nada. No puede una piedra dar origen a un ser vivo. No puede una planta dar origen a un ser sensible. Y no puede un mono dar origen a un ser inteligente. Siempre la perfección en lo creado siempre va de lo más a lo menos, y de Dios también. Toda la perfección viene de Dios. Y nunca yo doy origen a un ser más que yo. Puede tener un hijo que sea más inteligente, sí, pero la capacidad de inteligencia es la misma o menor que la mía. Quizás estudió más, tuvo más oportunidades. Pero en sí mismo, en naturaleza, hablando de las relaciones naturales, o el ser menos nunca puede dar el ser más. Eso sería como decir que nosotros creamos a Dios. Por ejemplo, claro, exactamente. Claro. Sería pensar que yo puedo evolucionar y ser un ángel, por ejemplo. No puedo. Yo soy un ángel. Puede ser un cadáver, puede ser lo menos, pero no puedo ser lo más. Yo no puedo producir, lo menos no produce lo más en su orden. Siempre la causa está en proporción a su efecto, o es igual o es menor. Vamos a tratar de la evolución en otro. Padre, entonces la conciencia no es, yo me acuerdo cuando yo caricaturas de Tom y Jerry, está el bueno, entonces la conciencia no es así, o sea, puede que sea una caricatura, pero Sí, no sí. es la voz buena y la voz mala, o es algo más... Puede tener una influencia externa, por ejemplo, hay el demonio. Nosotros todos tenemos un ángel de la guardia, y no digo que tenemos un demonio que nos tenta especialmente, puede ser, pero hay el demonio que tenta. Pero la voluntad es siempre la mía. De hecho, mismo en la caricatura está bien, por más que la vocita le digan, a veces eligen la voz buena y a veces eligen la voz mala. La voluntad está ahí. Pero la voz de la conciencia, cuando yo digo, es esa voz de la conciencia natural, anterior, que me dice el bueno y el malo, antes ya. Antes de toda instrucción, antes de todo, que uno ya nace con cierta inclinación al bien o al mal. Claro, por medio del pecado original nos dejó inclinado al mal. Si no fuera pecado original, nosotros estamos inclinados al bien. Bueno, ahora voy a entrar rapidito. Tengo 5 minutos para la clase siguiente.
Voy a pasar muy rápido, ¿no? Porque eso es un tema que se debería tratar muy extensamente. Y como no tengo tiempo, entonces paso rápido. Naturaleza y perfecciones de Dios. Naturaleza y perfecciones de Dios. Yo soy el que soy, decía nuestro Señor Moisés. Entonces todas sus perfecciones y todo lo que vamos a hablar acá, no es que en Dios haya un aspecto que sea su bondad, en Dios haya su nobleza, en Dios haya la belleza, como si fueran cualidades de Él como se da en el hombre. Porque el hombre, por ejemplo, una persona puede ser bella, pero puede ser mala. Puede ser noble, de estirpe noble, y ser una persona noble en sus modos, pero puede ser fea. Pueden darse perfecciones que en unos y en otros. Pero en Dios no son así como perfecciones, como cosas en Dios. Dios es uno, es simple. Todas las perfecciones que vamos a tratar acá es el modo como nosotros veemos a Dios. Pero en sí mismo Dios es simple. Su justicia y su misericordia no son dos cosas en Dios, es Dios mismo. Dios es su justicia, Dios es su misericordia, Dios es la bondad, Dios es el ser. Todo en Dios es una cosa sola, que están todas, no es como pedazos conjugados, sino que es el mismo Dios. Dios es simple. Ser por excelencia no ha recibido el ser, porque es el ser en sí mismo, posee el ser en toda su plenitud y con todas sus propiedades. Pero claro, no son propiedades al modo humano, es el ser de Dios mismo. Existe por naturaleza y necesariamente. Siempre existirá independiente de todo ser. Perfecciones de Dios. Eso que les decía, son perfecciones, pero es la misma naturaleza de Dios. Atributos esenciales. Esa división, como digo, es solo para mejor comprensión, pero todo se equivale en Dios mismo. Primero, Dios es eterno. Es el único ser que es eterno con propiedad, que es propiamente eterno. Que los ángeles no existieron siempre, van a existir por siempre, pero no existieron siempre. Nuestra alma también va a existir eternamente, pero no existió desde siempre. Empezó a existir. Dios no. Dios siempre ha existido. Y no me hagan preguntas del tiempo porque no tengo tiempo. Dios es simplísimo. Eso que les decía. No es que en Dios hay dos cosas, mismo la Trinidad de personas, no son tres, como entre comillas, cosas en Dios. Es Dios mismo, que es uno en sí mismo y trino en sí mismo, Trinidad de personas. Y es simplísimo. Todas las perfecciones que hablamos son el mismo Dios. No es una cosa, una cualidad, como yo adquiero una calidad. No, es Dios mismo. Es simplísimo. Es inmutable. ¿Por qué? Porque el cambio, que decía que es el cambio, pasaje de acto a potencia. Pero cuando yo paso de acto a potencia, significa que la perfección que yo voy a pasar a tener es una perfección que yo no tenía. Por ejemplo, consideramos que el moverse para ese pulmón es una perfección, le mejora, digamos así. Entonces, está en acto parado y yo le doy una perfección, pasando a moverse. Ahora es mejor lo que era antes, porque ahora es un pulmón que se mueve. Pero eso significaría, si yo digo que Dios puede mudar, puede cambiar, significa que Él tiene una perfección, no tiene una perfección que tiene que alcanzar todavía. Significaría que no es el ser perfecto en sí mismo. Significaría que tiene una potencia a hacer alguna cosa que todavía no es. O sea, sería decir que no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en sí mismo, tiene todas las perfecciones. Dios es único. De hecho, bien pensado, es un poco raro ver cómo fueron politeístas los griegos, por ejemplo, teniendo tanta inteligencia. Muchos dicen por ahí que eran politeístas en su
consideraban como uma espécie de ángeles a las divinidades, pero pensando que havia um Deus único. Porque habían pensado, é muito difícil ser politeísta. Porque se, eu penso mal de Deus. Se eu penso um ser que tem todas as perfeições, pero hay otro Dios que tiene todas las perfecciones también. Entonces es lo mismo. Entonces no son distintos. Pero ese Dios tiene la perfección más. Tiene tal cosa. Es eterno. Ese no es eterno. Entonces ese es Dios. Ese no. Si hay un ser que tiene todas las perfecciones, solo puede ser único. Porque tiene todas las perfecciones en grado sumo. Si no tiene las perfecciones en grado sumo, ese no es Dios. Y si tiene las perfecciones en grado sumo, no puede no ser Dios. No puede haber otro Dios. Es único. Después es inmenso. Se halla pues en todas las partes, pero no a manera de los cuerpos. Un cuerpo que se hallara en todas las partes tomaría todos los espacios. No a modo de cuerpo. Dios no es cuerpo. De hecho, San Agustín, cuando lee las confesiones, estuvo peleando consigo mismo mucho tiempo hasta que entendió que Dios no es un cuerpo. Le costaba entender el problema del mal y todo, porque claro, pensaba en Dios como un ser corpóreo, mismo que tuviera un cuerpo más fino, digamos así, pero siempre pensaba en Dios como un cuerpo. Hasta que cuando descubrió que no, Dios no es un cuerpo. Eso para él fue un descubrimiento así, filosófico muy grande. No a manera de cuerpos, sino a manera de espíritus. Por ejemplo, mi alma. ¿Dónde está mi alma? ¿Está en el dedo? Sí. ¿Está en la cabeza? Sí. Entonces son dos almas. No, es una misma alma que está en todo el ser. Y está entera en todo el ser. Y está tanto en el pie cuanto en la mano. Está tanto en la mano cuanto en la cabeza. Tanto en la cabeza cuanto en el corazón. Está en todo lugar, pero no a manera de cuerpo, a manera de espíritu. Así está el alma. Después, atributos operativos. Yo digo, es el mismo Dios, ¿no? Dios es omnisciente. Sabe todo. No tiene nada que se oculta a su saber. Claro, porque es causa de todo ser, es el ser por excelencia. Mismo un pensamiento tiene su ser, es un pensamiento. Y todo ser proviene de Dios. Entonces, sabe todo, no puede ocultarse de nada de Dios nuestro Señor. Se comprende además perfectamente a sí mismo y comprende todas las cosas. Y es más, Dios comprende las cosas en sí mismo, porque fue mirando a sí mismo como modelo, a nuestro Señor Jesucristo, que creó las cosas. Dios ve las cosas en sí mismo. Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Nada es, pues, imposible ni difícil. No hay nada que cueste para Dios nuestro Señor. Todopoderoso, como decía. Pero Dios puede crear una piedra que no pueda cargar. No, porque eso se contradice en sí mismo. Dios puede crear una pelota cuadrada. No, porque eso es una contradicción en sí mismo. No hay una pelota es cuadrada. Pero Dios puede pecar. No, porque eso es una imperfección, no es una perfección. Todo puede, porque es perfecto. Dios es libre, exento de toda coacción y necesidad. Nada obliga a Dios. Dios no necesitaría habernos creado, para nada. Y no sería menos feliz si no nos hubiera creado. Sería igualmente feliz. ¿Hizo por qué? Quiso. Por caridad. No necesitaría. Y después de nosotros pecarnos, no necesitaría redimirnos. No. Quiso. Es totalmente libre de parte de Dios. Ninguna necesidad. Pero si Dios es caridad, entonces significa que la obra de caridad es necesaria en Dios. No, justamente porque Dios es caridad, esa caridad es su acto libre de ejercer. Dios es una definición de Dios. Dios es caridad. ¿Por qué? Porque todas las obras que yo veo de Dios son buenas. Pero no es que la caridad le obliga, como si crear fuera una obligación en su naturaleza. No, Dios crea libremente. Y si no hubiera creado, sería tan caridad como es ahora.
Después, por último, atributos morales. Primero, bondad. Dios es bueno. Nada de malo en Dios. Toda perfección en Dios. Dios es bueno. Yo voy a entrar en los trascendentales acá, pero demasiado tiempo llevo a tomar. Dios es justo. Es la justicia. Dar a cada cual lo que le es debido. Dios es justo porque, claro, fue el mismo que creó la naturaleza, pero otorga esa naturaleza con las posibilidades de alcanzar su fin. Ya da al salmón el instinto para subir al agua dulce y reproducirse. Da al hombre la libertad y la gracia para alcanzar la vida eterna. Dios es justo, da a cada cual lo que le es debido, lo que le es necesario. Da más a unos que a otros, sí, pero eso no va en contra de su justicia. Eso es su otro atributo, que es la misericordia. Pero si Dios es justo, entonces tendría que dar la gracia a todos igualmente. Es justo. Yo soy tanto hombre cuanto Él. ¿Por qué Dios da más gracia para Él y no da menos gracia para mí? Entonces Dios no es justo. Ya viene ya me contradices, hágase tu voluntad. En la medida en que yo correspondo a esa justicia que Él espera de mí, Él más me otorgaría. Sí, pero ¿y San Pablo? San Pablo perseguía a los cristianos, no merecía nada, merecía el infierno. Y Dios dio una gracia de conversión y le hacía un santazo. Entonces Dios no es justo. Sí, exactamente. También. Y además, la gracia es justamente su nombre, gracia. Si yo debo, ¿se acuerda la parábola del Evangelio? Yo debo 100 pesos a una persona. Le pago 100 pesos. Y a otra persona doy 200, le debía 100 también. ¿Es injusto? No. La justicia yo cumplí. Yo pagué los 100 pesos a cada uno. Pero quise dar 200 para eso. En mi libertad, en mi misericordia. No me puede cobrar el que recibió 100 pesos, el que recibió un talento, que trabajó desde el principio del día, y el que recibió un talento trabajando solo al finalcito del día. Ese que trabajó primero no puede cobrar. ¿Por qué? Porque la justicia fue cumplida con él. Yo le prometí un talento, dice el dueño. Yo le prometí un talento y le cumplí. La justicia está. O le duele porque yo soy misericordioso con los demás. Entonces la misericordia no va en contra de la justicia. No. Es la perfección de la justicia. La justicia se hace para todos. Pero además Dios es misericordioso. Además da la gracia. Gracias. Dios es veraz. No puede engañarse, que no sabe todo, ni engañarnos. Y por último, de hecho, ustedes se olvidaron, pero en la clase anterior, si ustedes se acuerdan, yo puse acá 2 objeciones contra la cuestión de las 5 vías para la existencia de Dios. Primero, que el mundo natural parecía tener las causas en sí mismas. Y por otro, la existencia del mal. ¿Cómo puede ser que un Dios infinitamente bueno permita que exista el mal en el mundo? Estas eran las objeciones de la anterior. Yo no hablé antes, ¿por qué? Porque hoy tocaba justo ese punto. El mal. No es simple, no es un tema simple de tratar, pero espero dar algunas luces por ahí. También fue el problema que San Agustín pasó toda la vida hablando de él, que es un problema complicado, de hecho, la existencia del mal. Que como él pensaba que Dios era un ser físico y existía el mal, entonces él pensaba que existía un otro ser físico que era el opuesto de ese ser físico que era bueno, como 2 principios, un principio bueno y un principio malo. Pero no, Dios es simple, totalmente bueno, inmenso, proyectado inmenso, y permite el mal. El mal. Y eso porque estamos hablando que Dios es providente. Porque guía las cosas hacia su fin y con sabiduría. Pero si es providente, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite que personas se condenen? Que es lo peor que puede pasar. ¿Por qué permite que alguna persona nazca enferma? ¿Por qué permite las tempestades? Dios permite el mal, que existan más males en el mundo. Yo voy de lo más simple a lo más complicado. 3 tipos de males.
el mal llamado metafísico. Acá tengo la definición, creo. Mal metafísico es puramente negativo. Es una simple limitación del ser. Por ejemplo, el hombre no puede volar. Es un mal. Que sería bueno que pudiéramos volar, ¿no? Sería divertido. Es un mal. Tiene una limitación en su ser. Pero no es una cosa de vida, digamos. Es solo una simple limitación. No es que hay seres humanos que vuelan y yo me quedé sin nada. No. El ser humano no vuela, normalmente. Pero el hecho de no volar es un mal. Que el terrible de león coma el pobre corderito, cruelmente. Es un mal. Sí, es un mal metafísico. Pero es del orden de la naturaleza. No es un mal en sí mismo. Si uno mira bien, es un bien. Al fondo, al final, es un bien. Que el león coma el corderito, por más cruel que sea, el león, si no comiera el corderito, no sobreviviría, no habrían los leones. Y Dios proviso, su providencia quiso que existiera más corderos que leones, para tener los leones a que comer y los corderos sobrevivan también. Y todavía existen corderos y existen leones, porque la providencia pone todo en orden. Entonces, el mal metafísico es una simple limitación en el ser. Es pensar, incluso alguna cosa así, solo de pensamiento, que falta en el ser, pero que no le es debido. Eso es lo importante. Si le fuera debido sería otro tema. Metafísico. Después, el mal físico. Un volcán, por ejemplo, es un mal físico, causa muchas muertes, desastres, destruye un montón de cosas. Pero si uno mira bien, por ahí si el volcán no soltara toda su lava para fuera de la tierra, se haría una explosión en la tierra misma, porque es como una especie de válvula de escape del sistema que hace un bien para toda la tierra el hecho de haber el mal del volcán. Entonces parece mucho en el juicio con el mal físico, con el mal metafísico. Ese es el ejemplo que yo les decía de la hormiguita que pasea en la pintura. Ah, pero el negro acá, qué terrible, qué cosa más fea. Pero si yo miro el todo, el negro está bien puesto ahí, está bien colocado. Entonces cuando yo digo un mal, ah, qué mal el terremoto. Pero si yo conociera todas las causas y los efectos de eso, yo diría, ah, es un bien. Si uno va viendo eso en las pequeñas cosas y va aumentando el plan del juicio, siempre va viendo que los males físicos, metafísicos, al final son un bien. Son un bien pensando en lo grande, en el bien común. Pero después, y este es lo más complicado, y es el tercer y el último especie de mal, el que llamamos mal moral. Ahí estaba San Agustín intentando entender qué era ese principio malo que hacía que existiera el mal, que existiera el pecado, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que exista el pecado existiendo Dios? Si hay un principio bueno, perfecto, infinito, ¿cómo puede ser que exista una cosa mala? Es que debe haber un principio malo también, infinito y inmenso también. Claro, hasta que entendió que Dios no era cuerpo. Pero ¿qué es el mal? El mal no es una cosa positiva. El pecado no es un ser. Es una ausencia de ser. No es que el pecado es un objeto que trabaja. Es la falta de una perfección. Es un defecto. No es una perfección el mal. La ceguera. La ceguera es un mal. No es porque es una cosa la ceguera. No, la ceguera es ausencia de visión. Es la falta. No es la existencia de una cosa. Y el mal, falta de una perfección de vida. ¿Cómo puede entonces el hombre, se podría preguntar, el hombre hacer una cosa que Dios no puede hacer, que es pecar? El hombre puede pecar, Dios no puede. Yo decía, mirando del lado de Dios, claro, porque el pecado es una ausencia de perfección. Pero mirando del lado del hombre, entonces el hombre tiene una posibilidad de hacer una cosa que Dios no hace. No, él quita una cosa que no debería quitar. Él deja de hacer. Yo tengo la posibilidad de ejercer una virtud y yo desfallezco de esa virtud.
dejo de hacer lo que debería hacer. No es que estoy produciendo un mal, sino que estoy dejando de hacer el bien. El mal es ausencia de ser, no es una cosa. Falta de una perfección de vida. El vicio y el pecado son una secuela de la libertad dada por Dios al hombre y del culpable abuso de que éste hace de ella. Dios permite, no quiere. Una distinción ahí muy sutil, pero el pecado Dios no quiere, pero Dios permite. Dios permite que pase eso. Un ejemplo, por ejemplo, un gobernador comanda una ciudad y tiene mujeres de mala vida, por ejemplo. Eso es un ejemplo que daba Santo Tomás. ¿Qué hace el gobernador? Extingue las mujeres de mala vida, todas para fuera de la ciudad o condenadas. Sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la sociedad? Que en varios lugares empezarían a aparecer otras mujeres de mala vida. Y todos los lugares de la ciudad serían ocasión propicia para las personas caerem con mujeres de mala vida. ¿Qué hace el gobernador? Permite que un lugar de la ciudad sea un lugar malo, que tenga mujeres de mala vida, pero que sea solo ahí. Que toda persona que va ahí sabe que está indo a un lugar malo y que va al pecado. Entonces el gobernador quiere que haya mujeres de mala vida en su ciudad, el buen gobernador, y que haya pecado en su ciudad. No, no quiere, pero permite pensando en el bien común. Pensando que si quitara esa ocasión, sería peor para la ciudad. Es un ejemplo que da Santo Tomás. Que el gobernador permite un mal, que exista un mal. ¿Por qué? Porque si quitara, sería un bien, se perdería un bien y sería un mal mayor. ¿Sí? Es verdad, dice la Ponteca, que Dios habría podido establecer un orden de cosas en que no hubiese sido posible ningún desorden moral, privando al hombre de la libertad. Claro, Dios podría haber creado robots, personas que solo hicieron el bien, todo bien, todo bien, todo bien, pero no serían libres. Y es difícil entender eso, pero la libertad es un bien más grande que crear robots. Es más perfección que yo libremente diga a Dios, yo le amo, que maquinalmente dijera, yo le amo, yo le amo, yo le amo, yo le amo. Es más perfección que libremente, pudiendo elegir el mal, yo elija el bien, que fuera obligado a hacer el bien. Es más, si tengo los papás, tengo un hijo que le obliga a hacer las cosas y sabe que si no hace, le castigo. Solo. Bien, y hace las cosas. Está bien, y hace las cosas. Pero si ese mi hijo, sin saber que yo le castigaría, y sin yo amenazar para nada, hiciera las cosas que yo quiero que haga, ese hijo me ama. Porque hace libremente, porque no está obligado. Y la libertad es un bien tan grande que Dios permite, no quiere, permite el mal en el mundo, permite el pecado, por ese bien de la libertad. Pero más todavía. Para encerrar la clase, ya terminamos. Y eso es lindísimo de estudiar en el seminario y llegar a esta conclusión después de haber estudiado buena parte de la suma. Pero, ¿de dónde vienen todos los males del mundo? Pecado original. Pecado original. Primer pecado. Adán y Eva. Pecaron Adán y Eva y de ahí salió la muerte, salió la ignorancia, salió la debilidad de voluntad, salió la concupiscencia desordenada. Todo salió de acá. Y Dios permitió ese mal. Y crió el hombre y sabía que el hombre iba a pecar. No le impulsó, no fue Dios que movió al hombre a pecar, pero permitió que así fuera y sabía que era así. ¿Por qué? Dios es malo, nos quiere mal. Eso es la conclusión, sería bonito estudiar eso. Porque hay un bien siempre por detrás, siempre, del mal que permite Dios, hay un bien más grande por detrás. Todos, de todos los males, por más que uno no entienda, hay un bien más grande por detrás. Y del pecado original, de las guerras, de toda la ignorancia que hay en el mundo, de todos los pecados, de todos los sacrilegios, de todos los abusos contra la naturaleza, de toda la inmundicia que hay en el mundo, hay un bien más grande. Es el Señor Jesucristo. Pudo Dios y quiso Dios permitir
todos los males del mundo, porque el bien de la encarnación de Dios mismo, hecho hombre, es mucho más grande que todos esos males. Y es una cosa mucho más perfecta. Y es un modo inmenso de mostrar su caridad, de ser Dios mismo, mostrando su caridad. Y no podría pensar un modo más grande de Dios de mostrar su caridad, de mostrar su perfección, que la encarnación de Él mismo, para morir en una cruz. Entonces, toda esa miseria permitida, esos males morales, el pecado, que es una cosa terrible y mala, y falta de perfección en el hombre, se justifica si uno entiende la grandeza que es el Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo. La inmensidad que es un Dios que se haga hombre, para rescatar a los míseros esclavos, que merecían la muerte eterna, pero que no quiso Dios. Entonces, ese misterio acá explica todos los males del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Con Él se entiende todo lo que permite nuestro Señor. ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué no quiso Dios encarnar-se sin el pecado? ¿Por qué no se encarnó? Ya está, lo borré. Dios es justo. ¿Y cómo, entre comillas, justificar la encarnación? Porque hay el pecado. No es que no habría sentido, pero perdería un poco del orden de las cosas si Dios se encarnara por nada. Si Dios se encarnara simplemente para venir a visitar a ese hombre que está acá en el paraíso terrenal, sí, Dios ya caminaba con él en el paraíso terrenal, con la niña. Pero si ese hombre le ofendió, le escupió en la cara, y ese Dios mismo así se hace hombre para morirse en una cruz, ahí hay algo grandioso. Y hay algo, y se justifica. Y no podría el hombre ser redimido de otra forma. Solo con Dios haciéndose hombre, tomando esa misma naturaleza que pecó y pudiendo hacer actos, como decía en el sermón, pudiendo hacer actos de valor infinito. Solo un Dios hecho hombre podría redimir al hombre. Y así fue. Y todo ese universo ordenado se explica, y todo se explica, la creación hasta el fin del mundo, por nuestro Señor Jesucristo. Incluso el mal. Todos los males del mundo. Si uno va a buscar la última raíz, nuestro Señor Jesucristo. ¿A todo viene del pecado original? Sí. ¿Pero para qué? Para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Todo se explica ahí. Bueno. Esas son las perfecciones de Dios. Y listo. ¿Preguntas? Rezamos la Ave María. Amén. Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Espíritu Santo.